Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la clase de investigación 2 de 9MA del pregrado en Derecho de la Corporación Universitaria Americana. Hoy es 5 de noviembre del año del Señor 2021. Me encuentro con 30 estudiantes conectados de 56. Saludo muy especialmente a Álvaro Cavadía, Andrea Álvarez Vega, Andrés Felipe Agudelo, Andrés Felipe Arango Arias, Beatriz Leida Rodríguez, Blanca Nelly Monsalve, Cristian Alexis Cano Álvarez, Diana Giraldo, Eduardo Antonio Izaza, Edwin Adrián Higuita, Gloria Patricia Jiménez, Iván Monsalve García, Juliana Marcela Higuita, Juliet Carolina Arango, Caterín Vergara Pérez, Laura Vanessa Espinosa, Liliana Andrea Ladino y Luis Eduardo Gómez, Luisa Fernanda Mazo, Mariana Castaño, Michelle Schneider, Olga Lucía Calderón, Tatiana Ruiz Bedoya, Verónica Castro Agudelo, Vladimir Tibochá, Wilson Ortiz Correa, Janet María Benítez y Yesid Enrique Barreto, Juliet Paola Bade y Julie Elinei Bolívar Arcila. Los saludo muy especialmente a cada uno y cada una. Espero que estén gozando de salud y bienestar. Estamos en la recta final del curso. Después de esta clase quedan faltando 3 y de las 3 restantes pues son clases de avances sobre el proyecto de investigación. Ruego les estén muy atentos y atentas a las disposiciones. Algunos y algunas pues un poco dispersos porque envían sus trabajos al correo. Ahora no hay que enviar nada al correo. En el ABA se dispondrán los sitios para que ustedes puedan ir proponiendo sus avances, los mismos avances que vamos a estar socializando en las clases del 12, en las clases del 19 y en las clases del 23. Espero que estén gozando de mucha salud y bienestar y con mucha claridad en los procesos, porque de esos procesos depende el éxito de nosotros, el éxito de lo que vamos avanzando, el éxito de nuestras posturas, el éxito de nuestras búsquedas. Ustedes saben que este curso está propuesto sobre itinerarios de investigación y de investigación cualitativa en derecho. No es otro el norte que nos increpa y que nos congrega. Les pido el favor de atenerse a los instructivos. Las clases están grabadas, están expuestas en el ABA, están expuestas en YouTube para seguir los instructivos, para que no nos atrasemos, para que hagamos las cosas debidamente. Hay algunos correos que me envían o mensajes que me envían que me hacen prever que las situaciones no han quedado del todo claras o que no han asistido a clase o que se han mantenido dispersos o dispersas en la comunicación, lo que nos advierte en carácter que debemos de estar más atentos y más dispuestos. Al correo electrónico me Profe, Sí, qué Tatiana. pena con este interrumpirlo, pero es mejor dar la razón. Es que Mariana Hincapié, Luz Mariana Hincapié me acaba de hablar y me dijo que si le podía decir que entraba como 20 minutos tarde a la clase porque apenas salió del trabajo. Entonces, mientras llega a la casa. Dile que no se preocupe, que el resto lo puede ubicar con la clase grabada, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, una feliz noche. No, pero feliz noche no es que te vayas, sino feliz noche en que estamos aquí reunidos hablando de estas cosas importantes. Bueno, queridos estudiantes, esta clase en especial, la de hoy, es como para socializar, pero no es de calificación. La de calificaciones ya comienzan dentro de 8 días, ¿cierto? Y fíjense que nosotros vamos a evaluar el 12% y el 28% con este proyecto. Por eso es muy importante que ustedes le pongan mucha atención, sobre todo a la coherencia, la hilaridad, la competencia comunicativa,
el manejo de la hilación de los temas, porque todo nace de un solo tema. Si ustedes le han puesto atención a esto, miren que venimos, solamente usted diseña el tema y lo demás viene casi solo. Y aquí es muy importante mantener un rigor y mantener una claridad. Créanme que no me da grima ni desánimo explicarles y explicarles de nuevo, pero también en espera de resultados, ¿cierto? Porque para eso estamos. Entonces, queridos estudiantes, la clase de hoy es para socializar y yo no les voy a imponer a ningún grupo nada, al menos hoy. Ya dentro de 8 días que les toca ya proponer los avances en el ABA, ahí sí toca ya pues ponerle mucho cuidado de las explicaciones, ponerle mucho cuidado a los documentos que les pasé, porque los documentos que les socialicé son como el referente bibliográfico para la consulta permanente de sus datos, ¿cierto? Entonces, vamos despacio, aquí no tenemos por qué amedrentarnos y hacer cosas que no tendríamos que hacer. Entonces, mi propuesta de hoy es el grupo de ustedes que quiera presentar porque lo quiere hacer y no se sientan pues como desnudos ante el asunto, sino que simplemente lo podemos presentar y sobre ese trabajo aprendemos nosotros. Bien pueda Edwin Adrián. Profe, pues a mí me gustaría presentar el de mi equipo porque es bueno que usted no haga las correcciones y a ver si vamos por buen camino. Más que correcciones, Edwin Adrián, son sugerencias, ¿cierto? Exacto, o sea, pero mira, si vamos por el camino Claro, indicado. claro, con el mayor de los gustos. Tenga la bondad y sugiéralo ahí en la presentación, ahí donde está la flechita. Sugiera el texto y lo vamos viendo despacio. Los otros estudiantes van a estar muy atentos a la sugerencia que le hago al equipo de Edwin Adrián. Bien pueda, Edwin Adrián. Edwin, no te salió. Te iba a Bueno, salir, nada, te iba a salir y no te salió. bueno, voy otra vez a intentar. Es en toda tu pantalla, ¿cierto? Edwin, hágale con presentación en ventana y después recoge la donde tiene el trabajo. Bueno, ahí está, no. Ahí está presentando. Sí, Pero no me deja meterme a Pero la... no el trabajo. Sí, no sé por qué. No me deja Si compartir. desea me lo mande, yo lo presento. Lo mando al grupo. Ah, ya lo mando, listo. Hágale. Listo. gracias, don Iván, porque es que yo estoy desde el celular. Yo no sé por qué no me deja presentar, hombre. Muy raro, a ver. Aquí. Compartir. Ahí se dijeron, no. Nada. Ahora ya basta presentarse. Vamos a esperar. Pero no me quiere dar a la pantalla. Entonces pásaselo al compañero, ¿sí? Yo miro, ¿sí lo están viendo o no? Ahora sí. ¿Sí lo están viendo? Sí. Listo. Colócalo más grandecito para Bueno, que no vean los hoyitos. Edwin Adrián, si lo Zoom. puedes poner un poquito más grande, te agradezco. Profe, no me deja. Bueno, entonces déjalo así, tranquilo. Edwin Adrián, eres tú el que va a leer, entonces lo vas a hacer, despacio, ¿sí? Lo leo, listo. Despacio. Bueno, dice, la hipótesis, ¿cierto? La hipótesis es la corrupción en Colombia es el producto de las malas elecciones de la población a través de la historia. Esa es la hipótesis. De una. O sea, con tu proyecto, vamos a aprender todos. Querido Edwin Adrián, ¿y con quién más estás tú? Tatiana Ruiz.
Laura Restrepo y Mariana. Bueno, con 3 niñas más. Sí, yo soy el único caballero acá. Bueno, Sí, de entrada les digo que eso no está en derecho. no están derecho. No está en derecho. Entonces, pero ustedes lo pueden acomodar. Claro. Entonces, ustedes nombran la hipótesis porque la hipótesis es fundamental, porque de la hipótesis sale, la hipótesis es el título, la hipótesis es, están las palabras claves, si están las palabras claves, está todo lo que sigue. Entonces, corrupción en Colombia, la corrupción en Colombia es el producto de las malas elecciones de la población a través de la historia. Es un título fundamentalmente moralista, pero no está en derecho. Parece que ya hubieran hecho una investigación para decir que es producto de las malas elecciones. Por lo tanto, no lo deben de acomodar. Yo les sugiero proponer incidencias jurídicas de la corrupción en Colombia. Ahí sí. Entre tal año y tal año, porque ustedes saben que eso hay que acordarlo, porque o si no se les vuelve una cosa demasiado grande, demasiado ingobernable, ¿sí? Porque así como está, es una cosa moralista, parece un trabajo de ética, pero ni de ética jurídica, sino así, una cosa muy general. Porque si usted lee la hipótesis es demasiado general. Las incidencias jurídicas de la corrupción, ahí sí, porque ya ustedes ya entraron en derecho, vamos a entrar en incidencias jurídicas de la corrupción. Estamos en derecho penal, con absoluta seguridad. Entonces, incidencias jurídicas de la corrupción en Colombia entre el 2018 y el 2020, por decir algo, ¿cierto? Y entonces, si prefieren ese tiempo, queridos estudiantes, les abona a todos esos senadores de por allá de Sucre, entre el proceso Obredrecht, bueno, tienen mucho. Pero les sugiero otra cosa, pónganle atención todos los estudiantes que les voy a proponer a ellos. Y entonces ellos van a decir, incidencias de la corrupción en Colombia, de incidencias jurídicas de la corrupción en Colombia, de la corrupción gubernamental, hay que aclarar, ¿cierto? Porque no es cualquier corrupción, de la corrupción gubernamental entre el 2018 y 2020, punto. Y entonces ellos como quieren hacer un excelente trabajo y quieren hacer un excelente trabajo pronto, entonces ellos van a decir estudio de caso. Estudio de caso, Edwin Adrián y las niñas que lo acompañan, es un método de investigación jurídica. Todavía no lo hemos visto. Y si ustedes lo quieren proponer, es lo mejor y sale pronto. Son trabajos que salen ahí mismo porque son modelos institucionales del mantenimiento de la información jurídica para el mantenimiento de la investigación jurídica. Les digo que sale muy pronto. Pero también yo les dije la clase pasada que en los artículos, en los intítulos o en los títulos, traen consigo la indeterminación. O sea, no determinas. Tú diciendo la corrupción, indeterminas, pero diciendo incidencias jurídicas de la corrupción incidencias jurídicas de la corrupción en Colombia, de la corrupción gubernamental en Colombia entre el 2018 y el 2020, punto, estudio de caso, te queda una maravilla. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok. Entonces, ¿continúo leyendo o...? Sí, vamos. Sí. Entonces, vamos a la justificación. Ellos van a justificar la corrupción en Colombia. Bien, Bueno, pues. bueno, profe, dice, la corrupción ha existido desde hace muchos años y está traído consigo decadencia y poco progreso de los territorios y por ende la población. Se vivió en Colombia una época de violencia exacerbada por los partidos tradicionales, que llenaban de odio y rencor los campos, en los cuales algunos pobladores, por ignorancia, dogmatismo, fanatismo y odios, se rasgaban las vestiduras cuando alguien expresaba o pensaba diferente sobre dicho color. Colores que han idiotizado a la población colombiana y más a una parte de esta, que por la falta de educación y de un razonamiento lógico se dejan manejar como títeres hacia una función donde los muñecos o marionetas que divierten a un grupo es el pueblo
y los que se ríen y gozan es la clase política que desde las metrópolis gestan y se reparten el territorio nacional a costa del sudor y sangre derramada de los más pobres. La corrupción es la herencia que nos ha dejado nuestros abuelos, ya sea por desconocimiento y por creer que aquel que proviene de cuna de oro es el que merece gobernar, una idea introyectada por los españoles en la época de la colonización, donde los indios o mestizos no poseían derechos, por el solo hecho de ser del Nuevo Mundo y de no poseer, según ellos, la sangre azul. Estas ideas todavía recorren el pensamiento de muchos. La misma clase que gobernó a nuestros padres y abuelos, hoy nos gobiernan, porque aunque estamos en una democracia, pareciéramos viviendo una monarquía, donde el poder pasa de padres a hijos. Aristóteles, en su obra titulada Política, dice: la política es el arte de gobernar los pueblos, y la clase politiquera de colombiana pareciera que fuera interpretado a este gran filósofo a su conveniencia, ya que toma la política desde hace muchos años como el arte de llenarse los bolsillos, con la ayuda de algunos empresarios que mueven influencias para quedarse con los grandes contratos, que en la mayoría de veces son ejecutados en el papel, otros realizados a medias, con productos de dudosa calidad, y algunos que por la poca vigilancia de los organismos de control son trasladados a las cuentas de testaferros o los llamados paraísos fiscales, los cuales no poseen normas de control de movimiento de capitales, origen o destino, permitiendo en muchos casos el blanqueo de dinero. En este caso, limpiar, entre comillas, lo robado, ¿cierto? Es como la justificación, profe. Aquí, Edwin Adrián, no, espera, Edwin Adrián y las niñas que le acompañan. De ninguna manera lo expuesto es una justificación. La justificación, como yo lo expresé cuando se las presenté, son las razones que a ustedes, como estudiantes de Derecho, tienen para hacer este trabajo. Porque a estos estudiantes de Derecho, a Edwin Adrián y a las compañeras, les llama la atención la corrupción. Porque van a hacer un trabajo sobre corrupción en Colombia, corrupción estatal, incidencias jurídicas de la corrupción estatal en Colombia entre 2018 y 2020. ¿Es que acaso les importa? Ah, sí les importa. Les importa porque son estudiantes de Derecho. Les importa porque son ciudadanos. Les importa porque es su país. Esas son las justificaciones y hay que ampliar las justificaciones. Las justificaciones son razones de peso, razones propias, razones existenciales, razones personales y razones grupales mediante las cuales para ustedes este tema es tan importante que no hay otro más importante que este. ¿De acuerdo? Esas son las razones. Y no hay que extenderse 500 palabras que a la sazón dan 4 o 5 párrafos, mediante los cuales ustedes argumentan, mira, para nosotros hacer este trabajo es importante porque somos estudiantes de últimos semestres en Derecho y queremos hacerlo porque nos preocupa el país, porque nos preocupan los hijos nuestros, porque nos preocupa el espacio vital de nosotros y porque reconocemos que siendo un país abastecido, la corrupción lo tiene minado, porque nuestras leyes son ineficaces e insuficientes para contrarrestar este, y ahí sí lo pueden nombrar, este problema de la corrupción. Y entonces son justificaciones de peso, pero desde la razón, y justificaciones de peso desde la existencia, y justificaciones de peso desde la realidad de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Estudiantes. Pero ustedes también, ¿quiénes son? Padres de familia. ¿Y ustedes también quiénes son? Hombre, personas que están trabajando y que están consiguiendo el diario vivir todos los días y que están estudiando Derecho porque consideran un mejor estar en la vida y que ustedes ven que la corrupción estatal es un obstáculo para cumplir los fines, no solamente los fines del Estado, sino los fines personales de ustedes. ¿Se dan cuenta cómo cambia la redacción? Pero lo que tienen escrito no se puede desechar. Lo que tienen escrito les ayuda en grado sumo a la introducción. Recuerden que todavía no hemos tocado la introducción y la introducción es de las situaciones que se hacen al final, tanto el resumen como la introducción. Yo les sugiero, y don Adrián y las niñas que lo acompañan a él, que cada uno de los estudiantes diseñe un párrafo, pero se pongan en consonancia y en actitud de construir un párrafo
y un párrafo construido, ¿desde dónde? Construido teniendo en cuenta eso. ¿Por qué la corrupción para ustedes es un obstáculo, un problema para cumplir sus fines humanos, para cumplir sus fines demócratas, para cumplir sus fines políticos, para cumplir sus fines ciudadanos? Y con eso tienen. Pero ahí está la redacción de justificar. Estas razones justifican este trabajo. ¿De acuerdo? Ok, profe. Las niñas que lo acompañan están muy calladitas, ¿me escuchan? Sí, profe, por acá estamos. Sí, profe, claro, estamos atentas a Sí, profe, su aquí estamos. recomendación. Totalmente, totalmente. Aquí estamos. Oigan, niñas, entonces lo importante es que si ustedes cada uno diseña un párrafo y después lo socializan y lo acoplan, tengan la plena seguridad que ahí están las 500 palabras. ¿Listo? Pronto, nos dice usted que esta justificación es para el final, Sí, ya el final no, para la introducción. la introducción. Ya lo guardan para cuando veamos la introducción porque de verdad que sí sirve, porque no está en desafuero de lo que ustedes buscan y no está en desafuero de la corrupción. Es que la corrupción es cuando el Estado no cumple sus fines. Entonces, ¿cuáles son los fines del Estado? Y entonces uno dice, la corrupción es cuando los fines del Estado se corrompen, se dañan, no llegan a ningún fin, ¿sí? O sea, dejan de ser un fin y se vuelve un fin altruista, un fin filantrópico, pero no un fin común. Y eso nos duele a todos. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a eso, pero eso nos debe doler a todos. Listo, Adrián. Oiga, los demás estudiantes que no están en el equipo de ellos, por favor, pueden objetar, preguntar, sugerir, criticar lo que estamos haciendo. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta, ¿no? Que como se hace una hipótesis, ¿cierto? Y con base en esa hipótesis se plantea pues entonces por eso es que cambia muchas veces pues muy bueno este ejercicio, porque pues uno donde está equivocado y es excelente. Edwin, no es que estés equivocado, ni que están equivocados, sino que falta centrar el asunto, Exacto, centrarlo. Pero aquí no hay equivocaciones. Uno lo que ve es coherencia. Pero un proyecto de investigación exige más coherencia, exige más hilaridad, exige más fundamentación, exige más argumentación. Eduardo Antonio, buenas noches. Doctor José Antonio Pereáñez, porque le cambié el apellido ahí en un mensajito que le mandé a WhatsApp, me disculpa. No, referente a lo que acaba de decir de la intervención, pues, de nosotros en el tipo de proyectos que está a bien trayendo cada uno de nuestros compañeros para hacerle el correspondiente análisis, y es referente propiamente sobre el trabajo que acaba de presentar el compañero Edwin Adrián Higuita, la compañera Tatiana, y no recuerdo la otra compañerita que está en el grupo de él. La pregunta en sí es la siguiente, profe, de acuerdo a la postura y a la posición que él contextualiza ahí sobre la corrupción en Colombia y el planteamiento inicial es en un tipo de trabajo de investigación como los que se están presentando en estos momentos y como los que vamos a tener la oportunidad de presentar, juega un papel preponderante la parte social y la parte directa de atacar el problema en sí. ¿A qué voy? Con lo que él acabó de argumentar ahí, que nuestros padres, o sea, hace un historial de cómo se ha manejado la corrupción a través de nuestras descendencias hasta la fecha de hoy. Entonces, yo lo que quiero es preguntarle, profesor, qué papel preponderante en este tipo de situaciones, en este tipo de trabajos, la parte personal de uno, como enfoca y como ve la problemática social de nuestro país desde épocas remotas y anteriores hasta la actualidad, y conjugar esos dos factores, viéndolo desde una perspectiva personal y anterior a una perspectiva actual, y marcando ese derrotero. Más o menos es como la idea para uno proyectarse o como para uno ubicarse en un tipo de actividades investigativas como las que debemos de presentar.
Claro, Eduardo, yo le decía a Edwin Adrián que eso no estaba totalmente desilvanado, que le ayudaría mucho en la introducción al su proyecto, porque ayuda a introducir el proyecto. Pero vea, Eduardo Antonio y todos los demás compañeros, escuchen una cosa ahí fundamental. Cuando uno coge un concepto como el que ellos eligieron de corrupción, ¿qué es corrupción? Entonces uno tiene que ir a leer y sobre todo a leer como ellos lo hicieron y como ellos quieren contrastarlo en la historia de Colombia. Si uno coge en la historia de Colombia corrupción, oiga, la primera vez que se habla de corrupción en Colombia, póngale cuidado y es desde ahí, no para hacer historiografías, sino para fundamentar el concepto. Escuchen bien, cuando en 1947 más o menos, el doctor Mariano Ospina Pérez, siendo conservador y con una fricción en el gobierno muy liberal, porque habían unas fricciones entre liberales y conservadores muy serias, a él se le ocurrió en su idea, se le ocurrió el Instituto Colombiano de Seguro Social. Fue a él que se le ocurrió, no fue a otro, y fue de su mente donde salió, no de otra. Instituto Colombiano de Seguro Social, que los trabajadores en Colombia tengan un seguro social y que puedan aunar a ese seguro social a sus mujeres. Nunca pensaron en los padres, en sus mujeres y en sus hijos. Nace eso por allá en el año 47, creo, 46, 47. Y eso nació con mucha plata, claro, porque las empresas comenzaron a subsidiar, ¿sí? Y cuando él comenzó a desviar esos dineros para las carreteras, para la agricultura, para no sé cuál, para no sé qué, para obras civiles, y el dinero comenzó a salir de las arcas de lo que estaba destinado, ahí comenzamos a hablar de corrupción. Se corrompió el fin. Ahí hablamos de corrupción y desde ahí venimos hablando de corrupción en un país que es tan fácil el asunto y donde los que corrompen los fines del Estado salen ilesos en muy poco tiempo, pero con mucho dinero. Entonces, por eso Eduardo Antonio y el equipo de Edwin Adrián, cuando ellos dicen, bueno, entonces nuestro trabajo de investigación está centrado en las implicaciones jurídicas de la corrupción en Colombia en este periodo, son solamente 2 años, pero si vieran ustedes todo lo que van a encontrar en esos 2 años. Entonces, por eso, Eduardo Antonio y los demás, es muy importante entrañar y desentrañar el concepto, pero siempre con espacios jurídicos, porque nosotros no estamos en otra cosa sino en espacios jurídicos. Y no es traer de los cabellos los espacios jurídicos, sino darles contexto. Ustedes siempre que pueden tener un texto, hay que darle contexto. Y fíjense cómo se van haciendo de tranquilas las situaciones. Muy tranquilas, muy hiladas y con mucha coherencia interna. Bueno, Eduardo Antonio. Espero haber respondido a su inquietud. Sí, profe, claro que sí. Muchas gracias, profe, que, mejor dicho, hablar con un catedrático como usted se va a la noche y no se da cuenta aún. Dios te pague, Eduardo Antonio. Yesid, buenas noches. Mi doctor y colegas, todos buenas noches. Yo no le hago una crítica, doctor, al compañero Adrián, sino una corrección o una aclaración. Dice él que la corrupción es la herencia de los abuelos. Yo creo que esa parte en él es subjetiva, doctor. Porque acuérdese, Adrián y compañeros todos, que si alguien tenía palabra y no necesitaba firmar nada, eran los abuelos. O sea, los abuelos no tienen nada que ver con la corrupción. Los abuelos nuestros, no los abuelos de los políticos, ¿cierto? Porque, ¿qué decía mi abuelo? Delante de mí, la copa del sombrero, ¿cierto?
y por encima de la palabra no hay nada. Ellos no necesitaban firmar escritura, ellos vendían le vendo, yo le compro, listo, ahí fue. Entonces, yo creo que ahí hay una imprecisión del compañero Edwin Adrián al decir que es una herencia de los abuelos, es maltratar el origen nuestro, sea lo primero. Y lo segundo, doctor, se me viene a la mente cuando usted dice, acuérdense por allá de 1947, la primera corrupción, ¿cierto? Con el Instituto de los Seguros Sociales, pero me acuerdo yo que también lo interpreto, doctor, como acto de corrupción, fue cuando Rafael Núñez se hace elegir por el Partido Liberal y ahí inmediatamente, en 1880, inmediatamente toma la postura de un gran conservador, ¿cierto? Como para lograr el objetivo personal y no los fines del Estado. O sea, sería pues el primer acto de corrupción que yo visualizo, doctor, en la historia, en lo que yo tengo pues memoria. Mira, Yesid, Era eso, doctor, mil gracias. a ti, Yesid, no, Yesid, estás en lo cierto. Lo que pasa es que cuando yo me referí al concepto, me refería al concepto de corrupción porque es como la primera vez que se llama, mire, es que se corrompió el Estado, ¿sí? Y lo llamaron así, que se corrompió el Estado porque se corrompieron los fines del Estado. Pero tienes razón, claro. No solamente Rafael Núñez tuvo eso, sino que Rafael Núñez, cuando llamó a la iglesia, yo les había comentado, creo, al comienzo del curso, creo, cuando llamó a la iglesia para que le ayudara a gobernar, él se adhirió a la iglesia siendo un hombre que tenía una capitanía atea, en aquel entonces masónica, ¿cierto? Entonces, sí, podemos decir que una corrupción, Yesid, es una transgresión, sin duda. Pero yo cuando me refería al trabajo de Edwin y sus compañeras, me refería era a esas implicaciones jurídicas de la corrupción, ya esa corrupción conceptual, de eso que cualquiera en este país sabe de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, es el concepto cuando las mamás le decían a un pelado corrompido. Uy, eso era muy duro. Ese muchacho es un corrompido. Corrompido quería decir que tenía unas acciones no de acuerdo a la moral. ¿Sí me entiendes? Y siempre estaban en el orden de lo sexual, en esas cosas pues de los muchachos. Pero aquí está en el orden de la moral. Por eso, cuando el Estado colombiano en 1994, en la sentencia C-224, dice que ¿cuál es la moral del pueblo colombiano? Dice que la moral del pueblo colombiano es la moral cristiana porque está en la costumbre. La obiter dicta de esa sentencia está centrada con el procurador Arrieta que dice, ¿cómo es posible en un país laico pensar en una moral cristiana? Y le responden los magistrados en una secuencia maravillosa. Nosotros sabemos que el país se ha declarado laico, pero no podemos desconocer más de 150 años de democracia y de una democracia instaurada en el cristianismo, sin decir que sea una religión, si es una ideología. Oh, estamos hablando palabras delicadas. Entonces, lo que se refiere en esto muy especialmente es al concepto de corrupción. Y el concepto de corrupción, o sea, los estadistas están corrompiendo al Estado. Y entonces ya esa corrupción se estaría en ese orden. Ahora lo de los abuelos y aquella situación que ellos mencionan en su justificación, que yo les digo, la pueden llevar a la introducción, si hay que hacer ajustes. Si bien los paisas creyeron en la palabra, eso no fue en toda parte. Y uno conoce muchas incidencias antes, diríamos, cuando el registro y notariado no había tenido todavía el fundamento de la fe pública. ¿Cuántas cosas no se hicieron en otras partes del país para no mencionarlas? Lo que hicieron con la palabra, ¿cierto? Si los paisas mantuvieron la palabra, no en todas las partes del país se mantuvo, y sobre todo mantener cercos de fincas, cercos de predios con la palabra. Aquí todavía en Antioquia, yo a veces todavía me encuentro en escrituras que dicen,
El lindero va de la quebrada tal al mojón no sé qué, todavía. Y tratan de mantener eso, ¿cierto? Porque se mantiene la tradición y la costumbre, pero cuando eso se corrompe, no podemos hablar de esta corrupción de que estamos hablando, sino la corrupción de la que yo le entiendo a Edwin, Adrián y a sus compañeras es la corrupción de los fines del Estado. Entonces, cuando se corrompen los fines del Estado, uy, delicado. Entonces, por eso les digo yo, bueno, entonces, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas cuando el Estado se corrompe, ¿cierto? Era eso. Profe, pero entonces mire que, como usted decía, que eso es un hilo conductor, ¿cierto? Una cosa lleva a la otra, sino que, como le digo, tenemos que cambiar la hipótesis porque la hipótesis está mal planteada, ¿cierto? No, Al estar mal planteada la hipótesis también se plantea mal. no está mal planteada, Adrián. Le falta completitud. Entonces, tú le quitas ese artículo porque indetermina y vas a preguntar por las implicaciones jurídicas de la corrupción. Exacto, sí. Y te sugiero el estudio de caso. Queridos estudiantes, pónganle mucho cuidado al estudio de caso, porque en su experiencia como juristas lo van a necesitar mucho. Es un trabajo experto, es un trabajo de método, y es un método fácil, seguro y contundente, y muy fácil y corto. Vas a ver cuando te lo presente lo corto que es. Los que se quieran adelantar al estudio de caso, en la web, en un buscador como Google u otros, encuentras estudio de caso Robert Stack con K, y encuentras la obra. No hay que leerse toda la obra, con leerse la preliminar y la introducción, tienes tú el método. Es un método que para el derecho es excepcionalmente importante, porque coges un caso y por ese caso se analiza todo, y no es que se vaya a generalizar con ese caso, sino que en ese caso está el análisis. Los jueces de la República, que yo sepa, han tenido mucho trabajo, sobre todo los ya mayores que no han conocido esto en su formación. El estudio de caso es muy, muy importante, y sobre todo dar resultados muy pronto. No hay que esperar resultados a largo plazo. Los resultados son muy pronto y salen muy pronto. Y se lo sugiero a ustedes, no solamente para estos trabajos de investigación, sino que se lo sugiero para que ustedes analicen los casos. Ya algunos de ustedes están trabajando con casos, y que analicen el caso a la luz de un método, porque eso es un método, y ese método es una maravilla porque es un método de corte analítico, y siendo un método de corte analítico, pues el error es pues muy poco, ¿cierto? Bueno, pues Edwin, Adrián. Iván Monsalve, ¿cómo está? Profe, ¿cómo ha estado? Cuéntanos, Iván. A ver, primero pues le digo al compañero Jessy que la corrupción no viene de 1880, viene de 1810, cuando se crean los bonos del Estado colombiano, y es Antonio Nariño y Santander los que comienzan a cobrar más plata, o sea, a ser agiotista, para haber efectivo en un momento determinado. Cuando mandan una plata para Perú, para la guerra que se estaba librando allá para Simón Bolívar, y no le llega. O sea, desde ahí parte de que esa plata se perdió por corrupción. O sea, que estamos muy atrás de corrupción. Con respecto a Adrián, considero que el marco de los 3 años, pues es por la época que estamos viviendo, y que, como usted mismo, profe, dice, con el solo decir 2018, que es el robo de las elecciones, aunque no lo quieran reconocer, ni vamos a hablar de política ahora, ya corrupción ha habido con respecto a las elecciones. Entonces, en ese marco o en ese concepto de que los compañeros tienen, lo veo muy, muy apropiado, y han cogido un tema arduo, un tema candente, y un tema que tiene mucho de qué cortar, porque de pronto no habrán sentencias de 3 años para acá, porque la Corte pues no se ha pronunciado.
digamos, con el caso concreto como es la ñeñe política, partiendo de ese hecho como tal. Pero corrupción hay mucho, digamos, el carrusel de la contratación, pues 5 o 6 años atrás, los bonos de agua también de hace 8 años, más reciente, digamos, lo del Ministerio de las TIC. O sea, es un caso de corrupción palpable y que el Estado tiene que responder por eso. Entonces, considero que es un tema bueno, de gran profundidad. Creo que hay mucha tela para cortar y que nos va a servir, porque considero que cuando terminemos este 28% y que nos vaya bien en la exposición y en los conceptos que cada grupo tiene, mandarlo al grupo y comenzar a leerlo, porque esto es un trabajo de conocimiento, que ahí vamos a analizar a qué profundidad o los grupos, hasta dónde logramos llegar con este planteamiento de esta investigación. Yo dejaría por ahí, profe. Oye, con lo que dices me parece interesante porque queda como un banco de proyectos y ustedes pueden después adherirse a esos proyectos en el caso de que quieran hacer uno de ellos para su monografía. Y a mí me parece que la idea no es una idea descabellada, ni una idea que está por fuera de la situación, sino al contrario, es una idea incluyente, que necesita precisiones como todo necesita precisiones, claro, pero yo lo veo muy viable. ¿Listo? Bueno, Edwin Adrián, ¿tú quieres? Profe, Sí, bien puedas. profe, entonces mire que aquí se le responde a Yesid lo que, al camarada Yesid, donde dice cómo ha afectado a la población campesina la mala formación democrática en su desarrollo económico y social. Sería pues como la pregunta problematizadora, ¿cierto? Ahí sí no, Yesid, porque escúchenlo todos, atención. Dice Yesid tiene una pregunta, pero recuerda, Yesid, que para esa pregunta tienes que haber diseñado el problema y todavía no lo has diseñado. Y el diseño... Doctor Adrián. Yesid, no, doctor Adrián. Ay, perdón, Yesid, perdón, escúchame. Adrián, Edwin Adrián. Señor. Edwin Adrián, mira tú que en el asunto estamos si tú tienes que diseñar el problema también son 500 palabras. Y el problema es ¿cuál? La corrupción en Colombia. Mira, te sugiero, hay por toda parte que encuentras, pero muy diáfanos, los puedes proponer y los puedes referenciar. La corrupción en Colombia es esta y esta, así de simple. Entonces, Edwin Adrián y las niñas que lo acompañan, ¿cuál es la pregunta? Esta pregunta no tiene que ver nada. Tú tienes que ir a la hipótesis. Vuelve otra vez a la hipótesis, por favor. La hipótesis dice... O al título. Entonces, ya tú tendrías que preguntarte, ¿cuáles son las incidencias jurídicas de la corrupción en Colombia entre 2018 y 2020? ¿Ves cómo tiene la lógica el asunto? ¿Cuáles son las incidencias jurídicas de la corrupción en Colombia o de la corrupción del Estado en Colombia, como lo hablamos ahorita, entre 2018 y 2020? ¿Ves? Pero ¿de dónde te salió la pregunta? Te salió de la hipótesis. Como de la hipótesis han de salirte las categorías, ¿de acuerdo? Sí, profe, no, sino que yo le decía al compañero porque como, pues, lo que usted decía, hay que reformar la hipótesis, ¿cierto? Acá también hay que reformar también la pregunta. Pero es que no son reformas grandes, Edwin, Claro. Edwin Adrián, no son preguntas grandes, no son reformas grandes, son asunticos que le van dando claridad, ¿de acuerdo? Claro, profe, sí. Ok. No sé si continúo, profe. Sí, ¿Qué? claro. Tenemos acá, pues, el marco teórico, ¿cierto? Ahora, todos los que están aquí, los 43 que están aquí, atención. Va Edwin Adrián. Adrián. Me quedé con el Yesid. Sí. Edwin Adrián,
Va Edwin Adrián y sus compañeras a hacer el marco teórico. No pueden hacer el marco teórico sin haber definido las categorías, Edwin Adrián. Y sin la definición de las categorías no la pueden hacer. ¿De dónde salen las categorías? Las categorías salen de la hipótesis. Pueden ser, como son en derecho, pueden ser categorías compuestas. Entonces, la primera es corrupción. Implicaciones jurídicas, ya tienes 2 categorías, y como son 3, no más. O como son 2, ya tienen las 2. ¿Ya? Pero ¿salen de dónde? Salen de la hipótesis, no salen de otra parte. Entonces, con esas categorías, ¿cómo vas a hacer el marco teórico? Entonces, tú utilizas un primer párrafo. A continuación, estas son las categorías que van a identificar el marco teórico o el marco de antecedentes del presente proyecto. 2 puntos. Entonces pones lo que te dije hace un momento, corrupción estatal. Bueno, entonces tú buscas trabajos que se hayan elaborado en corrupción estatal, vas a los motores de búsqueda. Sobre corrupción estatal en Colombia encontramos los siguientes trabajos. Con 2 o 3 que enuncies, con eso basta. ¿De acuerdo? Después pasas a la otra categoría. La otra categoría son implicaciones jurídicas. ¿Qué es una implicación jurídica? ¿Qué es una implicación? Una implicación es una categorización, una implicación es yo te impliqué, yo te lo demostré, yo te censuré, ¿sí? Porque son implicaciones jurídicas. Entonces tú buscas 2 trabajos que tengan de referente implicaciones jurídicas. Y cierras eso diciendo, después de haber buscado en los motores subsidiarios las palabras claves, encontramos los anteriores trabajos que no son contrarios a nuestra propuesta, pero nuestra propuesta se fundamenta en esto y esto y esto. Ya hiciste el marco teórico. Te das cuenta que no es una cosa compleja, pero el marco teórico tiene que ser referenciado. El marco teórico es marco de antecedentes, investigaciones que se hayan realizado como esta. ¿Y de dónde las sacas? De las palabras claves. Pero como tú no has definido las palabras claves, debes definirlas cuanto antes. Por lo tanto, esto sería entonces la introducción, ¿una introducción o qué? No, la introducción es otra cosa. El marco teórico de antecedentes es una cosa y el marco conceptual es otra. Nosotros llegamos al marco conceptual, ¿cierto que no? ¿O sí? No, profe. No, doctor, no, todavía no, doctor. No, entonces no. Profe, pero Edwin tiene las palabras clave, el caso que no la ha dicho, pero ahí las tiene. Pero no las tiene enunciadas en el marco teórico, Iván, y las palabras claves deben de ser diríamos, el referente mediante el cual él va a ser el marco teórico, porque recuerda, corrupción, no, elecciones no, ni elecciones ni historia, Edwin Adrián, eso no te sale ahí, pero corrupción sí, implicaciones jurídicas sí. ¿Sí? Exacto, sí. Eso. Y les sugiero, no pasen de más de 2 o 3 palabras claves porque se les amplía el trabajo. Y la idea es que no. Usualmente son 5, pero ustedes pueden hacer 2 o 3. Mire, yo les acepto 2, pero pudieran ser 3, pero no pasen de ahí porque se vuelve una cosa demasiado amplia de nunca terminar. Yesidi, ¿vas a decir algo? No, doctor, no, se me levantó la mano, me disculpa. Tranquilo. Bueno, ¿entendido, Edwin? Sí, profe, sí. Pero en la explicación que le estoy dando a Edwin es la explicación a todos los estudiantes, a los 44, 43 que hay aquí, para que sus trabajos estén muy bien, porque ya para la próxima semana han de subir esta situación a Lava, y habiéndola subido a Lava, ya yo les devuelvo con una calificación, ¿de acuerdo? Muy bien. Continúa, por favor, Edwin. Bueno, pero antes, lo que nosotros hicimos acá fue pues como entrar ya como al meollo del asunto, pero bueno, ya usted nos corrió, profe. Dice, a través del tiempo Colombia se ha convertido en uno de los países más corruptos de Latinoamérica, situación que se puede evidenciar en los últimos estudios realizados por la Agencia
TIT, Transparencia Internacional, según la cual nuestro país obtuvo una calificación de 37 puntos, por debajo de la medida mundial, establecida aproximadamente en 43 puntos. En Colombia se pierden cerca de 50 billones de pesos al año. Esta cifra representa el 21% del presupuesto nacional, es decir, el 5% del Producto Interno Bruto. Acá Lindarte Middleton 2017 expresa en la columna del tiempo: la extensión y persistencia de las prácticas corruptas en el país demuestra que no se trata de un fenómeno ocasional o aislado, ni que es exclusivo de la política, sino que estamos ante tendencias profundamente arraigadas en la cultura, que afectan los códigos morales más profundos. De lo anterior, podemos decir que estamos en una sociedad donde prima el pensamiento que en los negocios todo se vale, se pierde el sentido de lo humanista y correcto. La corrupción históricamente ha sido coartada por la misma población, que cuando se llegan las elecciones votan por el que más está mal, aguardiente, chicharrón, etcétera, o por aquel que tenga el mejor padrino político, aquel que solo visita a los más humildes cuando necesita votos. Todos los presidentes han sido partícipes del alza de los impuestos, han tocado el bolsillo de los más humildes, como lo es el del campesino, que todos los días lucha incansablemente para sacar adelante la familia, pero que con el alza de los insumos agrícolas, canasta familiar entre otros, ve cómo se suma de sus manos aquellas ganancias, que le da el poder adquisitivo de poder pensar en arreglar su casa, mandar a sus hijos a la universidad, alimentarse bien y mejorar su calidad de vida. A continuación, se presenta una tabla con datos recolectados entre 2010 a 2016 de la corrupción que se está viviendo en algunos departamentos de Colombia, ¿cierto? En este cuadrito, pues, están los departamentos de Guajira, Bolívar, Sucre. Mira, Edwin, eso es muy importante lo que acabas de decir, pero debes de referenciarlo, ¿cierto? Sí, De donde profesor. sacaste la referencia bibliográfica, en lo posible en APA 6 o en APA 7, para que te quede bien. ¿Listo? Profe, dice, ha tomado de la UDA de la Universidad de Antioquia. Eso no es suficiente. No. Ok. Hay que referenciarlo más. Listo, ¿Listo? profe, listo, está bien. Bueno, Bueno, la anterior tabla nos demuestra que la corrupción en Colombia va en aumento. Y que pero los entes... eso, perdona, eso me gusta mucho. No presentaste una tabla fría, sino que estás explicando la tabla y eso es importante. Ok, profe, listo. Entonces, la anterior tabla nos demuestra que la corrupción en Colombia va en aumento y que los entes de control, que en su gran mayoría son manejados por personas nombradas a dedo, por políticos afines al gobierno, donde se maneja el yo te tapo, tú me tapas, donde poco se evidencia la separación de poderes que tanto se necesita en una democracia, perjudicando el progreso y el desarrollo de las comunidades que sufren el abandono del Estado en sus necesidades básicas, como lo son educación, salud, vivienda digna, vías, en estas vías nos referimos a primarias, secundarias y terciarias, apoyo al agro, entre otros. La revista Portafolio, en una investigación reciente, indica que la pandemia COVID-19 exacerbó la corrupción hasta el punto de que la Procuraduría General de la Nación, desde que comenzó la emergencia sanitaria en marzo del 2020, van 837 registros con inicio de acusación disciplinaria, que comprenden 417 alcaldías, 26 gobernaciones y 32 consejos municipales. El dato supera con creces el ritmo usual. Basta con señalar que desde el 2017 los fallos del ente de control contra personas que fueron elegidas popularmente suman 1094. Aún así, la amenaza sigue presente, algo que incide sobre el prestigio de las instituciones y el ánimo de los ciudadanos. De acuerdo con el sondeo que elabora Inbamer, cada 2 meses, desde hace 4 años, la corrupción aparece como uno de los principales problemas del país. En la encuesta de agosto, 84% de los interrogados afirmaron que el tema está empeorando. De lo anterior, podemos afirmar que la corrupción está ligada a las malas prácticas electorales que antes mencionamos, con las implicaciones que esto acarrea para el desarrollo del país y por ende del campo, que es el más afectado y al que engañan con propuestas cada vez que necesitan su voto. Ahí vamos, profe. No sé usted qué corrección nos da. Edwin Adrián, está muy completo, pero pudiera ser más sucinto, porque los estados del arte son más sucintos. No llevarlos siendo un proyecto pequeño, no hay que hacerlo tanto, pero muy bien en cuanto a una búsqueda. Pero para todos los estudiantes, recuerden, las palabras clave son las que van mostrando
el orden de los antecedentes. ¿Listo? ¿Qué por así? También es muy importante, Edwin, que se haga un párrafo de cierre. ¿Sí me entiendes? Así como tú hiciste al comienzo un párrafo de apertura, hagas un párrafo de cierre. ¿Por qué son importantes los antecedentes? Porque nos bajan de esa nube de pensar de que estamos haciendo nosotros únicos en lo que estamos haciendo, ¿no? Hay algunos que han propuesto, han sugerido, han anotado situaciones parecidas a las nuestras, ¿cierto? Bueno, ¿qué era otra situación, Edwin, que teníamos presente para esta entrega? Pero no, pues me parece que está acá, no. Sí, bueno, tú te pasaste de las 500 palabras, ¿no? Sí, me parece que sí, con el cuadrito también se ve más extenso. No, pero si vieras que el cuadro ayuda mucho, referéncialo bien, porque no basta con decir universidades no sé qué, sino que hay que referenciarlo bien, ¿listo? Pero antes, acá, ¿qué dice usted? Hay que cortar entonces Lo que sucede es que todo lo que tienes lo debes de proponer mediante las palabras clave. Claro. Con las palabras clave. Miren, en este proyecto, por ser un proyecto pequeño, sin mayores incidencias, no vamos a tener miradas con quienes nosotros nos referenciamos, pero ya en un proyecto grande que tenga pues incidencias, habría que hacerlo con quienes tenemos derecho comparado, con Argentina, con Chile, con México, con Italia. Ustedes saben por qué razones nosotros tenemos derecho comparado con esos países. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Con cualquiera no se puede hacer derecho comparado. ¿Por qué hacemos derecho comparado con Chile? ¿Por qué hacemos derecho comparado con Argentina? ¿Por qué hacemos derecho comparado con México? ¿Por qué hacemos derecho comparado con... Son 500. Por 50 no vamos a pelear, Carolina. Pero ese derecho comparado vale la pena. A ver, jóvenes, a ver, sincérense, ¿por qué creen ustedes que nosotros nos comparamos jurídicamente con esos países? Profe, buenas noches. Hola, Claudia. Hola, profe. Pues usted la otra vez nos había dicho que porque nuestro sistema jurídico pues era como muy similar al de Chile y Argentina. Afín. Eso, muy afín. Eran muy afines como los sistemas de Chile, Argentina y Colombia. Y sobre todo porque tenemos también un manejo jurisprudencial parecido. No igual, pero parecido. Orfameri, ¿cómo está? Orfa, ¿levantó la mano? Bueno. Edwin, entonces toca como organizar esas situaciones que te he sugerido. Ah, ok, pero sí. Pero a los compañeros y compañeras que tienen sus proyectos, que ya esta semana se los habilito para que los pongan en el ABA y ya darles una primera nota. Esa primera nota que les voy a dar es una nota con referencia al 12%. Los estudiantes que van a estar en el Congreso no me tienen que enviar la inscripción al correo. Yo les voy a habilitar en la plataforma ABA un sitio para que pongan su inscripción y cuando nuestra ponencia salga al aire, entonces sería para que fomenten la opinión. ¿De acuerdo? Profe, ¿se puede en cualquier calidad la participación en el Congreso? Se puede, no te comprendí. ¿Cómo? Pues como participante o como ponente. No, pues ustedes eventualmente están como participantes, ¿cierto? Participantes en el Congreso. Asistente, doctor. Ah, bueno. Pero vemos unos que vamos a tener ponencias con póster. Maravilloso, maravilloso. ¿Esa también la vale? Claro, claro. Bueno, profe, pero harían el trabajo que yo les sugiero, que es sobre una ponencia que tenemos en bioderecho
sobre las representaciones sociales del bioderecho en las facultades de medicina en la ciudad de Medellín. Entonces, ustedes ven ese video y como va a ser virtual, y entonces nos dan una sugerencia, nos dan un comentario, ofrecen un comentario sobre esa ponencia, en un comentario no mayor de una hoja en Arial 12, espacio y medio. ¿Cierto? Yo les abro el lugar en el ABA para que ustedes se puedan ir organizando. Pero en su defecto, los que no van al Congreso, con mucho gusto, esta primera entrega del trabajo les vale para el 12%. ¿Estamos? Listo, profe. ¿Entendido, doctor? Sí, profe. Bueno, y para que la hagan pues bien bonita, porque yo creo que con el trabajo de Edwin Adrián y sus compañeras, pues fue muy ilustrativo para que ustedes acoplen, organicen su trabajo. ¿Quién nos iba a hablar? Eduardo Antonio, ¿ibas a decir algo? No, profe, es el compañero Luis Eduardo, pero Luis Eduardo, me voy a tomar el atrevimiento de robarte el espaciecito y quitarte el turno. Enseguida te damos la palabra, compañero, con mucho gusto. Es sobre lo siguiente, profe, sobre el trabajo que está pues presentado, que nos acaba de presentar el compañero Edwin Adrián Higuita, que es referente a lo siguiente. Para que un país suba esa calificación de corrupción que tiene ante esta entidad de transparencia, que en estos momentos no recuerdo, pero que es a nivel internacional, debe de existir algo. Y la pregunta es, primero, pues obviamente dejar de ser corrupto, pero segundo, estas entidades que se unifican, y hablando en el caso específico de Colombia, las CIAs, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, que cuando inició la pandemia se unificaron y mostraron unos resultados pues de pronto muy contundentes, cuando teníamos a este señor procurador el doctor Fernando Carrillo. ¿Cómo sería este trabajo mancomunado que tendrían que hacer estas tres entidades para demostrar unos niveles o unas situaciones de modo de que saquen al país de esa calificación tan catastrófica que tiene o que tenía al momento? No, yo diría que tiene, porque en esto momento debe tener una calificación más o menos como la que nos esbozó el compañero Edwin Adrián. Entonces, yo sí quisiera, profesor, que de pronto usted nos hiciera el favor y nos ilustrara un poquito más sobre esa situación, para que, cómo sería el trabajo mancomunado de estas tres instituciones para mostrar ante la comunidad internacional que se está saliendo de esta problemática, pero con unos indicativos ciertos, concretos, que sean demostrables, que se puedan comprobar. Vea, eso es una ¿Cumplir situación. la función, profe, sí o no? Sí, pero eso es una situación, yo digo que muy delicada, porque a veces se cae en una, y lo digo pues con sumo respeto, se cae en una cacería de brujas tal que, mejor dicho, mire, las instituciones públicas para los niveles de contratación tienen que cuidarse, pero por favor es que es un cuidado milimétrico. Sin embargo, se les va a situaciones. Yo hace poco conocí una situación que se le salió de las manos en la contratación por un simple olvido, pero no es un olvido catastrófico de decir que ahí hay corrupción, sino un olvido como lo podemos tener cualquier ser humano, pues que se nos olvida una situación. Hacerle un contrato a alguien que está vinculado, pero que tiene unas horas de excepcionalidad. Entonces, ahí viene, póngale cuidado a ese asunto, que ya usted lo pregunta así tan puntual y así tan puntual le responde. Entonces, ellos se le salieron a ese personaje, es que usted es todo el plan de trabajo, pero es que un plan de trabajo excesivo a una persona que es medio tiempo, pues se ve a la larga que se lo acomodaron al plan de trabajo para no pagarlo, porque ya era una situación del pasado, y ustedes saben que en las instituciones públicas lo pasado se revierte en el pasado y no tiene repercusiones en el presente. Estoy hablando de dineros y es un hecho ya pasado. Entonces le tocaba a
al fundidor del gasto pagarlo, pero no lo pagó. Si ustedes vieran dónde va eso, eso va para una demanda seria, de la cual van a perder. ¿Y por qué van a perder? Por eso, porque a veces se pasan olímpicamente las cosas y sí, quedan en el terreno de la corrupción. Entonces, a mí me parece que la función, sobre todo de la Contraloría, a eso iba, la Contraloría llegó y volvió esos añicos allá, están haciendo un mal sistema de contratación y han permitido que personajes vinculados tengan por bonificación horas extras y los ponen a las horas extras sin haber firmado el contrato de bonificación. Es que sobre la bonificación hay que firmar contrato. Claro, porque se está contratando una cosa extra. Y no se puede ser tan olímpico de que no, que eso se paga por bonificación antes que se sientan agradecidos. Por eso van a haber destituciones y van a haber de todas las cosas, porque se vuelve un asunto penal, compañeros. Mire, una cosa que es de carácter administrativo, cómo se convierte en una situación penal, porque infirieron en desmedro a los intereses de alguien y se convierte en una situación ya ni siquiera de corte administrativo, sino de corte penal. Ni siquiera de corte civil. Entonces dicen, no, pero qué exageración. No es una exageración, sino los mecanismos de control que hemos montado aquí son tales que una cosa se desvía a la otra con una facilidad asombrosa. Miren ustedes lo que son las socializaciones del gasto. ¿Qué hicimos esto? ¿Qué hicimos lo otro? ¿Qué hicimos allá? ¿Y dónde está la plata? Ah, que esta la prestamos aquí, que esta la prestamos allá. Y cuando no aparece eso y no hay que lo corrobore, se vuelve un enredo olímpico. Entonces, quien descubre es la Contraloría y quien sanciona es la Procuraduría. Tremendo, les digo yo, tremendo. Y ese es un diario vivir de todos los días que se prefiere mejor quedarse con las manos cruzadas al estilo de la escritura. Me dio un talento que cogí, lo escondí por miedo a invertir. Y se vuelven unas cosas desastrosas y que por lo general se devuelven, pero con los empleados de menor rango, nunca con los de mayor rango. Entonces les digo que es una situación dura. Y la Contraloría ha montado unos operativos dispendiosos, importantes, quien dice que no es importante, necesarios, quien lo dice que no, pero a veces caen situaciones que no debían de caer ahí por pura mala experiencia, por pura falta de formación, queridos estudiantes. Esas personas están administrando lo público sin mucha formación, o al menos de los eventos que yo te estoy comentando en este momento. Hay buena voluntad, pero no hay formación. Y la formación es que ya hay gente a ciertas edades que no quiere estudiar y no se quiere preparar. Y porque llevan muchos años en el cargo y que aquí tengo el auxiliar. Y lo cierto, y esto no, no me lo tomes a mal, lo cierto es que buscan asesores jurídicos y hoy no uno se tiene que cuidar de los asesores jurídicos. El asesor jurídico, qué experticia tiene, qué mérito tiene, qué experiencia tiene. Y en esa institución a la cual me estoy haciendo referencia, se confiaron en el asesor jurídico y si vieran los desmanes que hay ahora, las demandas y las denuncias que hay por esa clase de situaciones, porque en su momento no se tomaron los correctivos necesarios y era importante hacerlo y no lo hicieron. Y ya eso se volvió, como decimos vulgarmente, una bola de nieve indetenible que arrasa con lo que encuentra. Todo el que se meta a defender eso sale implicado. Por eso se tiene que dejar que sean los agentes del Estado los que entren a sanear tal situación. Entonces, fíjate, ya vienen a pedirle cuentas al uno y al otro. Y a veces los que están arriba son los que menos se dan cuenta de las cosas que suceden en el medio. Y ahí nos da la razón Rousseau cuando decía, los mandos medios corrompen las instituciones, porque ni los de abajo ni los de arriba saben, y los del medio pues lo hicieron por omisión y no por negligencia. Entonces yo creo, Eduardo Antonio, que los controles
son tan controles y son tan excesivamente controles que se revierten sobre sí mismos y sin querer hacen más daño que bien. Perdona, esa es mi apreciación. Escucha. ¿Te respondí? Sí, claro que sí, profe, muchas gracias. Bueno. Mario Quintero, ¿cómo está? Mario. Bueno, se fue. Bueno, tenemos tiempo de ver al menos otro trabajo, si ustedes quieren. Claro, doctor. ¿Quién nos lo quiere compartir? Profe, yo creo que de pronto la compañera Yane Benítez, que está en el grupo que estoy integrando para este trabajo con el compañero Santiago Espinal, me parece que quiere Bien puedas. proyectar el trabajo que nosotros estamos realizando. No sé si de pronto me está escuchando la compañera Yane Benítez y si va a proyectar el trabajo para que el profesor nos haga las correcciones que él determine que se deban hacer. Bien pueda. Sí, Compañera Yane, ¿me escucha? Compañera Janet, no está. Oh, profe y compañero, me disculpan. Yo me estaba comunicando con ella por el WhatsApp porque pues, me había dicho que de pronto íbamos a analizar el trabajo de nosotros, pero no sé la verdad qué le pasó, de pronto no nos pudo No, proyectar. tranquilos, Ahí tranquilos. está, ahí Acá está. está, ahí está. Ah, bueno, bien pueda. Mientras ella va poniendo el trabajo, recuerden que ustedes colocan sus trabajos en el ABA. Yo les abro un sitio esta noche o mañana para que propongan su trabajo con el cual vamos a calificar el 12%. ¿Listo? Y Listo, doctor. yo se los evalúo, oiga, yo se los evalúo antes de la clase. Por eso en cada texto deben de estar los correos electrónicos de cada uno de ustedes. Yo les devuelvo por el correo electrónico. ¿Les parece? Totalmente claro, doctor. Ok. Don Eduardo, ¿le puedo decir a don Iván que yo le voy a mandar el trabajo al WhatsApp para que él me lo... Es que no he podido subirlo, ¿sí? Don Iván, que si usted es tan amable y que doña Yané le va a enviar el trabajo a usted para que usted nos haga el favor y nos lo suba y nos lo proyecte. ¿Se puede? Correcto. Claro, claro, inmediatamente. Doña Yané, que sí, que por favor se lo envíe a don Iván, que nos lo proyecta con mucho gusto. Ya lo estoy bajando, un momentico. Compañeros, buenas noches. De casualidad, ¿alguien me puede compartir el WhatsApp del grupo o regalarme el enlace o meterme en el grupo que es que se me eliminó? Nera. Nera.
Don Iván intentó abrir, pero no. Listo, don Iván, muchas gracias. Entonces el trabajo lo estamos realizando entre el compañero Santiago de Jesús Espinal David, doña Yanet María Benítez Foronda y mi persona Eduardo Antonio Sazo Tálpano, quien les habla. Perdona, Eduardo, perdona, por favor, mantengan así todos los trabajos, que tengan sus correos electrónicos ahí para yo hacerle la devolución por el correo electrónico. Don Iván, qué pena, para leerle el título, sí, tan amable. Ahí está bien, don Iván. Entonces, dice problemática, resocialización del penado, identificación de los límites existentes y reforma al tratamiento carcelario. Atención, ese es un título en derecho, así de simple. Es un título que no tiene artículo, por lo tanto, de ahí sale todo lo demás, de ahí salen las palabras claves, de ahí sale la pregunta de investigación, de ahí sale el problema. ¿Se dan cuenta lo importante que es tener un título, una hipótesis, porque eso es una hipótesis también, lo importante que es tenerlo así afinado en derecho? Muy bien. Empezamos muy bien. Ahí, don Iván, no, un poquitico más. Ahí está bien. Título. Muy bien las palabras clave. Esas son las palabras clave. Bueno, entonces dice problemática, resocialización del penado, identificación de los límites existentes. Perdona un momentico, perdona. Te sugiero que pongas al penado solo, como una palabra clave, penado, como una palabra clave, resocialización. Esto de los límites existentes, ¿qué le falta? Ahí falta algo más. Por eso, doctor, y acá más abajo dice, y reforma al tratamiento carcelario. Entonces, reforma carcelaria, ahí tienen las tres ya. Penado, resocialización y reforma carcelaria. No le meta más, que con eso tiene. ¿Listo? Perfecto, doctor, muchas gracias. Caracterización del problema. Listo. De conformidad con las políticas públicas de resocialización del penado diseñadas con fundamento de apego a convenios y tratados internacionales, que además reconocen sus derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de 1991, en Colombia toda persona privada de la libertad debe contar con oportunidades que le permitan reflexionar sobre su situación legal y que, a su vez, le permitan reintegrarse a la sociedad una vez cumplida su pena, lo cual debe llevarse a cabo a través de un proceso de rehabilitación que evite a toda costa la reincidencia. El propio Código Penitenciario y Carcelario colombiano, contenido en la Ley 65 de 1993, establece en su artículo 9 que el fin fundamental de la pena no es otro sino la resocialización, la cual tiene una función no solamente protectora, sino también preventiva, valiéndose para ello de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, contemplado en la Ley 65 de 1993 en el artículo 10. Sin embargo, lo anterior dista mucho de la realidad, por cuanto estos procesos no cumplen a ciencia cierta con la finalidad para la cual fueron creados. De hecho, según Arias 2019, la rehabilitación del penado pocas veces se lleva a cabo. Inclusive, la cárcel en sí misma se convierte, en algunos casos, en verdaderas escuelas del crimen, en donde operan organizaciones delincuenciales que actúan al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Planteamiento de la pregunta o problema de investigación. Perdón, hasta ahí. Eso estuvo muy bien.
pero les sugiero que lo referencien. Referenciarlo es si están parafraseando de dónde lo sacaron, si están haciendo referencia a un texto en especial, poner los autores. Con 2 o 3 referencias bastaría. ¿Listo? Claro que sí, doctor. Continúa. Planteamiento de la pregunta o problema de investigación. ¿Cuáles son los lineamientos para la superación de las limitaciones y restricciones del sistema penitenciario y carcelario colombiano en la resocialización del penado? Perdón, ¿de dónde le salió eso? Salió de ese primer título que ellos tienen. Atención todos los demás compañeros. Todo viene unado a eso. La pregunta sale de esa primera hipótesis, de ese primer título, de esa primera situación que pensamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Continúa, por favor. Este cuestionamiento contiene en gran medida la discusión central que se plantea en este estudio, lo que conlleva estudiar la actual política de resocialización que lleva a cabo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, lo que conlleva señalar sus limitaciones, ello con el propósito de establecer lineamientos que permitan corregir y mejorar la actual política pública de resocialización carcelaria, de tal forma que no solo se cumpla con la finalidad de la pena, sino también se apunte a reducir los índices de reincidencia. Justificación. Ahí don Iván, si es tan amable. El actual sistema penitenciario establecido en la Ley 65 de 1993 con su sistema progresivo de tratamiento penitenciario no cumple, en la mayoría de los casos, con su objetivo principal, como es el de brindar herramientas que procuren la resocialización del interno, ya que la resocialización efectiva de un ser humano que ha infringido la ley debe estar basada principalmente en el respeto por sus derechos, principio que se aleja de los fines del tratamiento penitenciario en las cárceles colombianas debido a situaciones como el hacinamiento carcelario, los altos índices de criminalidad al interior de las instituciones penitenciarias, la mala alimentación, el deficiente servicio de salud, la falta de programas para la resocialización, todas ellas situaciones que afectan ostensiblemente los derechos de los reclusos. No se puede dejar solo ese llamado tratamiento penitenciario en el papel, porque en esta época donde se ha incrementado la delincuencia es necesario que el Estado colombiano y el INPEC replanteen la conducción que hasta el momento le han dado a la resocialización en los centros de reclusión, dado que los establecimientos penitenciarios y carcelarios colombianos hoy albergan un porcentaje de internos entre sindicados y condenados, en algunos casos bajo altos índices de hacinamiento. Como se observa, de manera general se puede establecer, sin temor a caer en suposiciones, que las actuales condiciones carcelarias en Colombia desvirtúan de manera tácita los fines de tratamiento penitenciario. De acuerdo a lo anterior, entonces este trabajo debe ser visto como preponderante para dejar de ser infractor y como medio para redimir la pena. Sin embargo, los graves problemas que aquejan a las personas privadas de la libertad en las cárceles colombianas no permiten que esta herramienta utilizada como medio para alcanzar el fin del sistema progresivo, es decir, la resocialización, se dé, pues en la gran mayoría de los casos los internos de los centros de reclusión no pueden lograr este beneficio y tienen que quedar en la lista de espera para acceder a él, porque no se cuenta con actividades suficientes para emplearlos a todos. Antecedentes científicos. El tema de la resocialización carcelaria ha tenido un... Eduardo, perdón. Hasta aquí yo considero que excelente el trabajo. Entonces, por favor, compañeros, los demás, es así como se elabora, sucinto, claro, una buena redacción. Lo único es que ellos no han referenciado mucho, lo deben de hacer. Viene el grupo de Eduardo Antonio de Santiago, ¿y quién más? ¿Quién más? La señora doña Janet María Benítez Foronda. Oiga, Janet, van a los antecedentes científicos. Eso que ellos llaman antecedentes científicos es asimismo el marco teórico, es asimismo el estado del arte, para que no se pierdan porque ellos utilizaron el otro término. Bien pueda, Eduardo.
El tema de la resocialización carcelaria ha tenido un amplio desarrollo doctrinal y jurisprudencial, desde donde se ha evidenciado las dificultades que ha tenido el sistema penitenciario y carcelario colombiano por lograr la finalidad de la pena, que no es otra que la de procurar la libertad del ciudadano con plenas condiciones para que se reintegre a la sociedad y se reinserte en el trabajo. Los siguientes son algunos estudios que han elaborado el asunto, en los cuales se han reconocido dichas dificultades y limitaciones. Acosta y López, 2015, indagan sobre los orígenes de la crisis carcelaria en Colombia e identifican que el desequilibrio social es un factor generado de criminalidad, fenómenos frente al cual el aparato punitivo del Estado solo actúa a través de penas excesivas, dejando de lado la resocialización, que es en última el fin principal de la pena. Los autores proponen, por tanto, una serie de criterios sociojurídicos que deben de incluirse dentro de los programas de resocialización de los penados. Hernández, 2018, señala que el sistema penitenciario y carcelario colombiano atraviesa por una grave crisis que incluso ha sido reconocida por la Corte Constitucional colombiana al declarar el estado de cosas inconstitucional en razón de la afectación que se da sobre la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. Las condiciones de precariedad del sistema, el hacinamiento y la reincidencia imposibilitan la concesión del fin resocializador, lo que convierte la pena en una figura que solo tiene como función neutralizar el accionar delictivo, más no la resocialización del reo. Fundamentación teórica. Espera un minutico, Eduardo Antonio. Hasta aquí era lo del trabajo. Te sugiero y le sugiero a Santiago y a la compañera, ¿cómo es el nombre? Janet María Benítez Boronda, doctor. Bueno, a la compañera Janet le sugerimos que los antecedentes, el marco teórico, esto que ellos llaman antecedentes científicos, lo propongan con las categorías, por favor. O sea, me gusta mucho ese primer párrafo donde presentan, pero después lo organizan con las categorías. ¿De acuerdo? Hasta ahí era, sí, profe. Eduardo, muchas gracias. Considero que lo hicieron muy bien. Lo único es que si organizan las categorías, tendrán la máxima nota. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, queridos compañeros, los que me enviaron el trabajo al correo, no es en el correo, sino en el ABA. Yo les abro el espacio, si no puedo esta noche, creo que esta noche no podré, estoy muy cansado, ya termino con ustedes y me voy a descansar, pero mañana con mucho gusto les abro el espacio en el ABA para que lo propongan. Tienen tiempo, es decir, les voy a dar hasta el miércoles, jueves incluso, para que lo propongan. Y yo ya se los reviso, no, hasta el miércoles porque ustedes son muchos. Entonces, hasta el miércoles y ustedes yo se los devuelvo a sus correos, vía correo evaluado con una nota. Y en la clase de hoy en 8 días, que es 12 de noviembre, vamos a entrar al marco conceptual y a la metodología, muy importante. Y los documentos de apoyo que yo les sugiero, ahí pueden pues tener cómo referenciarse y tengan en cuenta, así como lo presentó el grupo de Eduardo Antonio, miren, sucinto, claro, no extenso. Lo único que les faltó a ellos fue las categorías que definieron en su proyecto con relación a los antecedentes. Bueno, jóvenes, yo considero que fue un excelente ejercicio. Presentaron el equipo de Edwin Adrián y sus compañeras y el equipo de Eduardo Antonio y sus compañeros. Son 2 buenos trabajos y considero que se pueden ir afinando más. A mí me alegra mucho que hayan podido en tan poco tiempo tener los conceptos, porque esto pues realmente, como es una incidencia novedosa, pudiera no hacerse al comienzo tan pronto, y me alegra mucho que lo hayan podido hacer.
Bueno, lo otro es que ya estamos en la etapa de la segunda evaluación de los profesores. Por favor, háganla. A mí me gusta que me evalúen. Me gusta que me evalúen y que me pongan comentarios en la evaluación. Y yo estoy para mejorar, muy a pesar de que ya estoy tan mayor, pero me gusta mejorar y sería muy complaciente para mí que todos los estudiantes me evaluaran. Bueno, queridos estudiantes, eso es... no, gracias, Mario. Gracias, Beatriz. Bueno, entonces, una buena noche para todos y para mañana ya les tengo el sitio en el ABA para que vayan sugiriendo sus trabajos. Por favor, Muchas gracias, profe. Gracias, Buen fin de profe. semana. con los correos electrónicos. Gracias, profe. Bueno, una feliz noche. Que descansen, por favor. Gracias, mi Gracias, doctor. gracias, Un abrazo. profe. Gracias, profe. Chao, profe, feliz año.